Muy buenas tardes, estudiantes de la asignatura de Deportes de Raqueta. Espero se encuentren muy bien. Estamos dando aquí inicio a la sesión correspondiente a la presente semana, semana número 15, teniendo en cuenta que este día cae en sesión, o la sesión, mejor, cae en día festivo, pues entonces se hace la grabación de esta temática con el fin de que ustedes tengan acceso a ella y podamos complementar el proceso académico, ¿vale? Entonces, en este momento vamos a abordar la metodología de la enseñanza del tenis. Vamos a hablar sobre cuáles son esas particularidades cuando vamos a someternos a esos procesos de enseñanza del tenis. Pero antes de eso, vamos a completar un tema que habíamos quedado iniciado respecto a unos golpes especiales del tenis. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que pues ustedes lo logren evidenciar y logremos completar la información. Entonces, recordemos que estábamos hablando sobre unos golpes avanzados en el tenis. Haciendo un repaso, habíamos hablado sobre unos efectos. Entonces, recordemos sobre esos efectos, habíamos hablado sobre qué ángulo de movimiento, depende del ángulo de movimiento con que abordemos la pelota con la raqueta, pues asimismo va esta pelota a tomar una trayectoria diferente, ¿no? Eso lo estuvimos debatiendo y simplemente hago contextualización. Ahora bien, aquí lo que vamos a hablar es de un término que se denomina en el tenis el margen. El margen. Entonces, si analizamos y observamos como al texto tengo allí el desarrollo de un partido, veremos que hay dos tipos de puntos que parecieran estar en el extremo opuesto del rendimiento de un tenista, pero en realidad están íntimamente ligados. Ellos son los puntos ganados forzando al rival y los errores no forzados. Entonces, estas dos son motivos o son causales de cómo puede este deportista ganar puntos. Entonces tenemos el primero que se llama puntos ganados forzando al rival y el otro se llama los errores no forzados en el tenis. Los puntos ganados forzando al rival es cuando su técnica, su desempeño físico o su desempeño técnico táctico estratégico permite que ese sujeto, permite que ese sujeto deportista eh, exija a su oponente y lo haga caer en su punto. Entonces aquí es donde prevalece ese desempeño técnico, táctico y estratégico del tenista y hasta físico. Mientras que por otro lado los errores no forzados es cuando el tenista o el sujeto al intentar generar alguna técnica falla, ¿sí? Y no ha sido por presión de su oponente. Entonces, como un ejemplo puede ser cuando falla muchas veces en el saque, en el servicio. Entonces, si recordemos, de acuerdo al reglamento del tenis, cuando se falla más de 2 veces, pues ya ha perdido el punto. Entonces, podemos decir un error no forzado. Cuando la pelota eh, pega en la malla, ¿sí? Y, y pues no ha sido por habilidad de su oponente, sino de él mismo. Entonces, miren que desde estos dos puntos de vista podemos ver los márgenes. Entonces, de aquí surge que la totalidad de los puntos disputados en un partido, el margen de agresividad de un jugador estará dado por la diferencia del porcentaje de los puntos ganados forzando al rival y el porcentaje de los errores no forzados. Entonces, el margen de agresividad es justamente esa diferencia que hay en los errores que usted cae frente a los errores que usted hace caer al oponente. Entonces tenemos el porcentaje de los puntos que usted ha ganado gracias a su habilidad técnica, física y demás, menos los que pues usted falla. Ahí podemos ver un margen de agresividad. Claro, el margen de agresividad aumenta
cuando ese porcentaje de puntos ganados forzando al rival es mayor que los errores que usted comete. O ese margen de agresividad es menor cuando justamente esos errores no forzados que usted comete o su deportista comete son mayores a los de la habilidad. Entonces mire que a partir de estos datos y estos números usted puede empezar a hacer un análisis importante de cómo puede generar un plan de entrenamiento para mejorar estos números. Llámese desde la parte física, desde la parte técnica, la parte psicológica, porque eso también tiene que ver mucho sobre el manejo del resultado, el manejo de la puntuación. ¿Ok? Entonces, hablamos de otro término que se llama patrones de juego, un patrón de juego. Si bien es cierto, aquí estamos hablando de un margen. ¿Qué significa el margen? Significa pues un comportamiento que sea durante el juego, sobre los puntos, pero aquí ya hablamos sobre un patrón propio de juego, no sobre los puntos, sino sobre sus movimientos. Entonces, si queremos desglosar bien la situación patrón, viene el latín patronus, ¿sí? Que significa eh, defensor protector, y esta es la misma raíz indoeuropea pater que nos dio la palabra como padre o patriarca, que es un patrón de juego. Es el conjunto de identidades sobre la cual el jugador está construido y le permite jugar más competitivo de una forma determinada. Entonces, este patrón de juego lo que nos indica es cómo este jugador toma una serie de movimientos o unos hábitos dentro del campo de juego que le permite pues conocerse a sí mismo y así mismo, el conocer a sí mismo su juego va a permitir generar una estrategia a su oponente. Importante conocer esto durante los entrenamientos. Entonces, ese patrón de juego también nos va a ayudar a identificar estas preguntas. Y dentro del tenis, bueno, y dentro de muchas disciplinas deportivas, no podemos decir solamente que es del tenis, sino también podemos decir que es de varios deportes que nos podemos también hacer este tipo de preguntas. ¿A qué juegan los jugadores? ¿A qué están jugando? ¿A la defensiva o, o hacer puntos ganados por forzando al rival? ¿O si está dejando llevar puntos por sus errores no forzados? ¿Cuál es su forma de entender el tenis, su interpretación? ¿Cuál es el camino que tiene para ganar puntos? ¿Cómo están construidos sus golpes? ¿Sobre qué bases se entienden cómo atacar o cómo defender? ¿Y quién eres como jugador? Entonces aquí lo que nos permite es buscar la definición de quién eres como jugador. Y eso es lo que proporciona un patrón. Entonces en el tenis se ve muy marcado eso. ¿Qué golpes domina? ¿Qué otros golpes no domina? Sus desplazamientos, qué desplazamiento se le facilita, los desplazamientos horizontales o verticales de acuerdo a la posición del área. Entonces, pues, eso le va a permitir dar una identidad. Si se le facilita hacer un desplazamiento hacia el frente, hacia adelante, hacia la malla, pues le va a permitir hacer un drop shot. O si se le facilita más bien hacer desplazamientos de forma lateral, pues le va a permitir hacer bolas cruzadas hacia los ángulos del oponente. Bueno, eso ya son identidades. Esas diferenciaciones son las que llamamos identidades, conjunto de forma al patrón del jugador. Aquí tengo un ejemplo. Tú fuera de la pista tienes una característica como persona, talante, actitudes, reservado, sociable, gracioso, tímido, a trasladar el símil tenístico. Sí, claro, eso muchas veces se puede ver reflejado. Si uno dentro de la personalidad tiene unas características y como jugador también tiene unas características. No puedo decir que sean las mismas, claro que no. Uno en el juego, durante el juego, pues expresa y expone uno muchas sensaciones y particularidades del ser, que muchas veces uno
en en el día a día no lo expresa. Entonces, mire cómo es importante tomar esto. Identidades. Entonces, las identidades engloban las habilidades prácticas necesarias para ser competitivo, sobre las cuales están construidos los jugadores y se manifiestan con una realidad diferente en cada caso, es decir, cada patrón jugará al tenis de forma diferente, es lo que hemos venido explicando. Son las bases como jugará un jugador, todo ese juego dependerá de bajo qué grupo de identidades se ha formado un jugador. Entonces, este patrón, esta identidad también se genera gracias a esa habilidad técnica o esa habilidad física que pues logra desarrollar en sus entrenamientos. Eso lo hemos venido recalcando. Yo puedo generar mi identidad de acuerdo a lo que yo, de acuerdo a la fortaleza que tiene el deportista o la debilidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa debilidad, pues también preveo que tengo que trabajar en él. Tenemos dos tipos de identidades, una identidad conceptual y una identidad ejecutoria. La conceptual, bueno, la interpretación del juego, el dominio del reglamento, ¿sí? El dominio del público, el dominio, el dominio de la técnica, de la estrategia, perdón, de la técnica, no, la técnica iría aquí en la identidad ejecutoria. Aquí la identidad ejecutoria sí va las herramientas que constituyen un proceso de formación sobre las habilidades para materializar en la pista de identidades conceptuales. Entonces, posición en el área, trayectoria, swing, altura de bola, movilidad, facultades mentales. Digamos que en lo conceptual es yo cómo sé jugar, mientras que en ejecutoria es cómo ejecutar ese juego. Yo puedo tener una muy buena técnica, pero si no me sé el reglamento, pues difícil. O me puedo saber el reglamento del primer artículo al último, pero pues si no me sé hacer un drive, pues difícil. Entonces mire que es una simbiosis y ahí yo puedo empezar a generar una identidad. Estilos o patrones. Dentro del concepto de la táctica, aquí ya estamos hablando de conceptos tácticos, uno de los referentes utilizados para analizar se corresponde con el concepto de estilo o patrón de juego. Los modelos a imitar o el tipo de superficie en el que se ha formado el jugador también son factores importantes a la hora de elaborar el propio patrón de juego. Entonces es un modelo a imitar. Mira, aquí identificamos tres patrones diferentes básicos. Juego desde el fondo de la pista, juego de saque y red, juego completo. Mire que aquí simplemente se hace unos posibles panoramas que se pueden dar. No estamos diciendo que se encasillen en uno de esos, sino son los que de pronto en mayor proporción se ven. Entonces podemos ver aquí el primer juego desde el fondo de la pista. Jugadores con un buen desarrollo a nivel condicional, es decir, tienen una buena capacidad física. Son jugadores consistentes que son capaces de jugar al punto de la defensiva y posteriormente pasar al ataque por medio de buenas transiciones. Claro, el estar pasando de ataque a defensa me permite exigirnos físicamente. Para eso tenemos aquí algunos deportistas que tienen ese tipo de juego. David Ferrer, Sara Errani, Agnieszka Radwanska. Entonces mire que estos son jugadores que tienen este tipo de patrón de juego. Jugadores con una buena transición de ataque y defensa, defensa-ataque. Por otro lado tenemos juego de saque y red. Juego de saque y red. Entonces el patrón de juego ofensivo y agresivo suele ser empleado por jugadores habilidosos con buen servicio y buena volea, empleando sobre todo en pistas de superficie rápida. Digamos que aquí son muy ofensivos este tipo de deportistas del tenis, estos tenistas. Apenas ya tienen un buen saque, inmediatamente van a hacer ataque sobre red. Miren que aquí más que lo físico es lo técnico. Tienen un buen servicio y buena volea. Es decir, aquí el tema de la técnica prima. Y como exponentes tenemos Pete Sampras,
Roger Federer y Feliciano López como exponentes de este tipo de patrón de juego. Y bueno, por otro lado tenemos aquellos deportistas que tienen un buen juego completo. Entonces son que conllevan un tipo de juego ofensivo, pero de manera controlada, permite tomar riesgos con un margen más amplio que el patrón anterior. Es decir, tienen un buen ataque, más también tienen un buen físico para justamente también equilibrar con la defensiva. Entonces, pues son técnicamente muy bien dotados y físicamente igual. Tenemos aquí unos exponentes, deportistas exponentes. Tenemos a Novak Djokovic, Rafael Nadal y Serena Williams como exponentes de estos tipos de juego. Entonces, bueno, aquí la reflexión que hago es la reflexión que hago es justamente cómo lograr identificar eso en el deportista, en su tenista, de acuerdo a su desarrollo en los entrenamientos, ¿no? Bueno, entonces quería justamente abordar esa temática. Vamos ahora sí a pasar a la fase central que denominaría yo a la sesión de hoy, y es que estamos hablando de esa metodología de la enseñanza del tenis. Si bien es cierto, hemos venido hablando de la parte técnica, estilos de juego, golpes básicos, golpes especiales, pero pues es importante también saber cuándo vamos a necesitar utilizar nuestras capacidades profesionales cuando nos enfrentemos a este tipo de escenarios del tenis. Entonces, en el enfoque metodológico de la enseñanza tradicional, eh, bueno, aquí esta introducción es enfocada a que el tenis se invita, dentro de los procesos de la enseñanza del tenis, se invita a utilizar bastantes enfoques metodológicos. Aquí existe uno que es el tradicional. ¿Sí? El tradicional nos habla que primero va la técnica y no está mal, no está mal. Simplemente es un patrón metodológico de la enseñanza en donde pues la técnica se enseña cuando el jugador era capaz de dominar la técnica, es decir, se enseñaba la táctica cuando ya se puede hacer algo técnico. Bueno, en muchos deportes eso prima, eso es vital. Primero yo le enseño la técnica, es más, antes de la técnica, primero tengo que hacer una adaptación a ese cuerpo para enseñarle la técnica. Y después de que le hago una adaptación anatómica a ese cuerpo, a ese sujeto, ahí sí le empiezo a enseñar la técnica pues para evitar lesiones, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, los componentes de la técnica. Y uno de los componentes de la técnica es justamente evitar lesiones. Entonces aquí lo que nos invita es primero que va la técnica y luego ahí sí le empezamos a enseñar la táctica en ese juego. Los jugadores juegan en partidos cuando son capaces de pelotear de forma consistente. Entonces se sometía a ese deportista a pelotear después de que entienda la táctica. Pero ahora les propongo, no, les enseño cómo se está manejando ese enfoque metodológico en la enseñanza moderna. Si está anterior a la tradicional, aquí está la moderna. La prioridad es comprender el juego. La técnica y la táctica se enseñan al mismo tiempo. Miren esto tan particular que se ve en el tenis. La técnica y la táctica se enseñan al mismo tiempo. Los partidos han de jugarse lo antes posible. Eso lo que nos invita es que se maneja una metodología de enseñanza moderna e integral, lo que ahorita llamaríamos unos procesos integrales del entrenamiento deportivo. Es decir, que no solamente me concentro en una parte técnica o física, sino que también empiezo a enseñarle el juego al mismo tiempo. De una vez vamos introduciéndole a la dinámica del, del deporte, cómo se juega. Y de la mano a esto, pues le voy enseñando la técnica. Bueno, esto hay que hacer una planeación muy detallada, muy clara, porque pues no es dejar a la deriva o hacerle
un, un cúmulo de ejercicios y juegos y conocimientos y no pronto confundir al deportista, ¿cierto? La idea no es esa. La idea es que justamente se dé un proceso claro, controlado y que nos evite lesiones, pero que sí seamos eficaces. Así se está ahorita enseñando el tenis. Pero entonces empecemos con definiciones, metodología, la definición de metodología. La ciencia del método, ¿no? Ayuda al profesor a conseguir mejores los objetivos educativos. Método, forma de presentar la información de manera ordenada, conjunto de reglas que hay que seguir para alcanzar los objetivos educativos. Mire que esto es la metodología del entrenamiento, ¿no? Que es lo que estaríamos también aquí llamando la atención. Y es que esta palabra metodología nos invita a que primero tenemos que ser ordenados. Orden. Orden en impartir el conocimiento. Orden en cómo dar o cómo conseguir ese objetivo. Orden en cómo enviar estructurar las sesiones. Eso es lo que llamamos una metodología. ¿Sí? El método. Claro, nosotros ser organizados en los contenidos, en los objetivos a conseguir y en las reglas que hay que aplicar, pues así nos va a facilitar el trabajo. Entonces, ¿cuál es su importancia? Pues claro, nos va a acelerar, vamos a optimizar el tiempo en esa enseñanza, no vamos a gastar el tiempo divagando, beneficia al máximo número posibles de alumnos. Bueno, esto ya hace parte también de la pedagogía que usted tenga frente a esta metodología que usted utilice, porque no podemos decir que el hecho de que una metodología sea, el hecho de que usted sea metódico, no tampoco implica que vaya a tener todo el 100% de éxito, ¿no? Porque hay metodologías que pueden fallar, no porque esté de pronto mal hecha, sino porque de pronto no está diseñada para el público que usted está atendiendo. ¿Me explico? Si usted de pronto hizo una muy buena metodología en el orden de sus contenidos para cumplir el objetivo técnico, pero usted no incluyó ni un juego, usted no incluyó nada didáctico, y esa metodología se la va a aplicar a unos chicos de 5, 6, 7 añitos, pues por más correcta que tenga las cargas, las dosificaciones y el orden, pues la metodología no va a ser efectiva. Entonces es importante que también incluya la pedagogía allí. Enseñar en la progresión de dificultad adecuada y enseñar utilizando todos los medios, instalaciones y sistemas. Aquí hablamos de los medios del entrenamiento, ¿no? Instalaciones y sistemas que se pueden utilizar. Claro, pues tener las mínimas condiciones posibles. Miren, problemas comunes en la enseñanza. Muchos profesores enseñan de la misma forma en que les enseñaron sin tener en cuenta a sus alumnos. Sí, y no es los culpo, porque pues eso no suele pasar. Suele tener alguna normalidad durante todo este proceso de enseñanza empírico. Igual debemos entender que estamos en una industria, la industria deportiva está en un proceso de crecimiento, y como está en ese proceso de crecimiento, pues hay muchos vacíos como cuáles. Primero, en donde se ejerce sin tener pues un título profesional. Es como si de pronto yo pusiera un símil, un paralelo, el estar ejerciendo la medicina, estar operando en un hospital sin tener el título, o el estar llevando la nómina de una empresa sin tener el título de contador. Eso es lo que muchas veces pasa en nuestra industria deportiva. No debemos caer en ello, obviamente, por eso es que estamos aquí haciendo este proceso de enseñanza y de formalización de la profesión, porque pues en la industria se ve, y eso no debería ser, no debería ser. Entonces, ¿a qué voy con el comentario, con la reflexión? A que justamente, precisamente por esos vacíos, pues muchas veces a nosotros nos enseñaron de una manera en la que esa manera de pronto no hubo nada de academia, no hubo nada de pedagogía, no hubo nada de metodología,
Entonces, pues justamente caemos en el error de replicar eso. Está la reflexión de justamente em, estudiar, acudir a lo investigado, a lo científico, a lo comprobado, para justamente involucrarlo en nuestros procesos. Los métodos de enseñanza pueden valer para los jugadores normales, pero no para los que tienen talento. Bueno, aquí ya estamos hablando de dos tipos, dos diferentes niveles niveles deportivos, niveles de rendimiento deportivo. Claro, yo no voy a llegar con una metodología a una misma metodología al nivel iniciación, a un nivel de perfeccionamiento, un nivel de competición. O sea, es totalmente claro. Hay que ser sistemático, pues la estructura de la clase es crítica para el aprendizaje. ¿Listo? Entonces es importante. Bueno, ojo con esto, el tenis como deporte de habilidad abierta. El jugador nunca repite 2 veces el mismo golpe, pues nunca recibe la misma pelota. Los factores que definen esto son. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un deporte acíclico, de oposición, con interacción con elemento deportivo, y muchas veces en algunas bibliografías le pueden llamar de incertidumbre, en otras le pueden llamar aquí de modalidad abiertas, porque justamente pasa eso. La pelota que tú vas a recibir o vas a lanzar nunca va a ser la misma. Nunca la pelota te va a llegar con la misma dirección, velocidad, posición, golpe en el suelo, altura, 2 veces. Entonces, por eso es que tenemos que entender esto. Entonces, hay una ejecución, hay una percepción de ese tipo de pelotas, de ese tipo de juego, de lo que nos llega al jugador. Luego hay una decisión de qué vamos a tomar, cómo vamos a tomar ese tema de la decisión. Cuando yo percibo, decido. Cuando yo decido, ejecuto. Y ahí en la ejecución, pues ahí tenemos una retroalimentación. Aquí ya hablamos mucho del control neurológico del movimiento. Esto va muy de la mano con aquel tema del control neurológico del movimiento, donde tenemos unos procesamientos corticales a nivel de cerebro y médula espinal que nos van a permitir pues tener esos tipos de feedback y retroalimentación. Bueno, eso ya lo veremos en una sesión de fisiología del ejercicio, pero pues aquí es importante entender este tipo de la enseñanza aquí en el tenis. El tenis es un deporte de modalidad abierta que se ha enseñado con una metodología cerrada. Aquí, ¿qué pasa? Esto ha cambiado. Ahorita el tenis se maneja, como se los he venido explicando, en un paralelo de ir jugando e ir aprendiendo. Ir jugando, ir aprendiendo. En otro tipo de deportes, o antes se aplica en el tenis lo que les he venido diciendo. Primero iba lo físico, luego lo técnico, luego lo táctico. En algunos deportes que son tan extremadamente técnicos, tiene que aplicarse. En estos otros, pues puede que, como el tenis, puede que sea de este tipo. Hay que enseñar el tenis con metodología abierta para que los jugadores aprendan mejor y comprendan el deporte. Enseñar y aprender, ¿no? Enseñar es lo que hace el profesor. Claro, aquí es vital de importancia entender que no se tiene el 100% de la información. Siempre van a haber retos como entrenador, como docente. Eh, Cada sesión de entrenamiento vamos a ir aprendiendo. Enseñar es lo que hace el profesor, ese verbo, esa acción de transmitir el conocimiento y saberlo cómo transmitir es lo que te hace a ti como profesor. Y aprender es lo que hace el alumno. Entonces, invitar al alumno, al deportista, que usted está en pleno proceso de aprendizaje. ¿Los entrenadores facilitan el proceso de aprendizaje? Claro, pues nosotros somos los que estamos encargados para eso. Solo porque se enseña no significa que el alumno está necesariamente aprendiendo. El aprendizaje ocurre cuando se produce un cambio en el alumno. Bueno, esto nos invita a la reflexión, que el hecho de que nos pongamos al frente de un grupo a estar dando la instrucción, no necesariamente estamos evidenciando que el estudiante está aprendiendo. Debemos corroborar con diferentes estrategias, llámese de control, pedagógicas y demás, que ese sujeto que está ahí atrás está aprendiendo. ¿Listo?
Entonces, aprendizaje de habilidades motrices. Entonces, aquí prima un tema que se vio por allí en motricidad y es cómo pues obviamente debo de abrirle esa base motora a mi deportista para que me facilite esos avances futuros. Hemos venido hablando de ese desarrollo motor, ese aprendizaje motor a nivel neural, a nivel muscular, a nivel de la enseñanza. Son tres componentes que se hablan sobre el aprendizaje, el desarrollo motor, entonces es vital allí. La buena enseñanza, la enseñanza supone una interacción continua entre el alumno y profesor. Miren que eso se crea un feeling bastante importante allí, ¿no? Un feeling bastante interesante de cómo no ubicarnos en la posición autoritaria del que aquí yo sé más o aquí yo soy el mejor, sino justamente pues entender que todos estamos en un proceso de evolución, obviamente respetando las posiciones. Siempre yo he dicho en mis alumnos que hay una línea muy delgada en donde uno debe ser estricto con la información y el proceso de docente, más tampoco debo no generar ese espacio, ese vínculo con el alumno, ¿no? Pero sin romper esa línea. Donde se llega a romper la línea, pues se empieza a confundir los papeles y pues puede llegar un momento donde el alumno pues ya no respeta al profesor o el profesor pues tenga que imponer otro tipo de estrategias autoritarias para que lo vuelvan a respetar. Bueno, se crea ya una confusión de roles. Es importante pues comprendamos eso. La experiencia del alumno durante una clase refleja lo que ha hecho el profesor, sí, claro. Se dice que pues el alumno es el reflejo de los profesores y pues eso es de vital importancia. La enseñanza es buena si contribuye al aprendizaje y comprensión del alumno. Hay una intención, lo que quieres hacer, y una acción, lo que realmente haces. Entonces, aquí la buena enseñanza. Entonces, al enseñar el entrenador ha de recordar, bueno, entonces, que unos tips importantes, objetivos y contenidos de la enseñanza. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Para dónde quiero ir? El método, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Qué proceso voy a llevar? ¿Qué secuencia? ¿Qué orden voy a hacer? Medios, ¿qué voy a utilizar para eso? ¿Qué ejercicios voy a coger de esa gran parrilla? Ya después de que yo tenga mis objetivos y contenidos, la metodología y el estilo, es decir, la pedagogía que yo voy a utilizar de acuerdo al grupo, ¿qué medios? ¿Con qué cuento? Bueno, ya empezamos a tener datos y vamos a conformar la situación. Relaciones entre enseñanza y aprendizaje. Entonces, miren, aquí cómo unimos todos los componentes. Tenemos aquí el entrenador, usted como profesional cultura y física de deporte. ¿Se plantea usted sus objetivos y contenidos de la enseñanza? Bueno, esos son unos rayones que tengo allí de sesiones anteriores. Tengo unos objetivos y contenidos que me planteo. Planteo también qué metodología voy a utilizar y qué estilo y con qué medios disponibles cuento. Ya con eso empiezo mi proceso. Inicio. Ya voy a tener aquí mi nivel inicial del alumno, ¿no? Proceso de enseñanza y después sigue un proceso de aprendizaje que me va a permitir a un nivel intermedio y final del alumno. Mire que primero reúno y luego así inicio. Reúno y luego así inicio. Datos, contenidos objetivos, medios, métodos, estilos. Y así inicio un proceso. Interesante, ¿no? Vital para que lo tengan allí. Bueno, tipos de enseñanza, ¿no? La autoenseñanza.
aprendizaje por sí mismo, el famoso autodidacta, ¿no? El maestro y el alumno y el maestro son la misma persona, puede ser productivo si el alumno es sistemático y un buen observador, de no ser así puede producir errores en la ejecución del golpe. Miren que hay alumnos donde ellos ven el movimiento, ven la explicación, muchas veces son de los que ni siquiera piden que les asesoren, sino ellos mismos van repitiendo y son muy observadores. Ellos observan al que lo está haciendo bien, observan las correcciones que el profesor está haciendo a otro alumno, y pues digamos que uno debe entender eso, no saturarlos con tanta acercamiento, sino simplemente permitirles que ellos vayan avanzando. Mientras que, pues, por otro lado, debemos encontrar enseñanza formal, que va a tener dos partes, maestro y alumno, sumamente útil cuando el alumno desea aprender una buena técnica en un breve periodo de tiempo, mediante las progresiones adecuadas. Aquí sí es cuando el alumno, pues, no está ni en una posición inferior ni superior, simplemente él sí va a estar en la disposición de recibir bastante información de su entrenador y se va a estar exigiendo. Vamos a tener ese tipos de alumnos en nuestras sesiones, ¿no? Para que lo tengan presente. Bueno, mire, aquí este cuadro me parece bastante interesante que lo veamos. Etapas de aprendizaje. Etapa uno, verbal cognitiva. Objetivos generales y duración. El jugador no sabe qué hacer o lo sabe, pero no lo puede hacer o puede hacerlo, básicamente. Es el 30% aproximadamente de la adquisición total de la habilidad. Es decir, es cuando pues, el jugador no tiene conocimiento y pues está dependiendo de esa instrucción verbal o cognitiva de lo que de pronto se le ha dicho y ese procesamiento. Segunda etapa, la práctica, la repetición. Empieza a asociar lo que entendió, lo que recibió con lo que se le explicó. Entonces el jugador puede hacerlo en situación cerrada, ejemplo, ejercicios. Cuando se requiere poca toma de decisiones, tras esta etapa hay que dominarlo el 75%. Entonces ya dominando esta práctica, repetición, ya tenemos 75% que pues hemos logrado allí. Diferenciación, la tercera etapa, diferenciación automática. El jugador puede hacer el golpe en competición como respuesta a un problema. La habilidad se domina totalmente, hay que pensar poco, hacer sin pensar piloto automático. Bueno, aquí ya es cuando hay una apropiación plena del movimiento y saber en qué momento lo va a utilizar. En qué momento va a realizar el movimiento, ya en un juego, en un campeonato, como tal. Entonces es importante esas etapas del aprendizaje. Entendámoslo, no lleguemos a cometer de pronto imprudencias de llegar de buenas a primeras a señalarle al chico. ¿Cómo aprendemos? Es una gran pregunta. Hay varias formas de aprender. No todo el mundo pues aprendemos igual. Hay unos que son muy visuales, otros que son muy kinestésicos, hay otros que son muy verbales. Cada uno prefiere una forma de aprender. Entonces hay unos deportistas que les gusta que uno les explique bastante. Hay otros deportistas que les gusta simplemente que uno le haga el ejemplo. Hay otros deportes que no les gusta que le hagan un tacto el movimiento y no les lleve el movimiento del proceso del segmento corporal. Bueno, tiene que ir detectando. Dependen de los tres tipos de sensaciones: visual, auditiva y kinestésica. Miren, ahí estamos acordes a lo que llevo hablando. Se combinan los tres canales para comprender lo que se ha dicho. Claro, el hecho de que una persona sea netamente visual, yo también debo reforzar lo auditivo y lo kinestésico. Es decir, yo como entrenador debo exigirme a primero explicarle bien al alumno, segundo a tratar de hacer bien el movimiento o buscar a alguien que lo haga muy bien para que así mismo lo podamos replicar al grupo o por otro lado llegar y cuando inicie el ejercicio llegar a atender cada uno de los deportistas y hacérselo enseñar.
Implicaciones para el entrenador. El entrenador ha de intentar reconocer las distintas formas de aprender. Claro, como lo tengo en la imagen, es de sentarse uno a visualizar. No concentrarnos solamente en la instrucción, sino observar, mucha observación. No pretender que ellos coincidan o encajen en la cuadrícula que podemos tener en la cabeza. Al contrario, muchas veces debemos cuadrar nuestra cuadrícula a la forma en que ellos están aprendiendo. Miren que esa es una bonita reflexión. En grupos es difícil usar una sola forma, hay que combinar todas, perfecto. En clases individuales hay que usar la que sea mejor jugador. Entonces depende de la cantidad, pues así mismo yo aplico la metodología. ¿Cómo aprendemos? Mira, aquí un análisis bastante interesante. Tenemos aquí la demostración visual, un 83%. Entonces hay estudios que nos indican que el 83% de las personas pues son visuales pues, frente a la demostración. Y es válido. Haciendo el ejercicio, los que ya tienen alguna experiencia sabemos que cuando hacemos un ejemplo visual físico, pues va a ser mucho más fácil el aprendizaje. Un 11% auditivo verbal y un 6% lo kinestésico. Esa kinestésica es cuando tú te acercas, tomas la mano del deportista, le haces el seguimiento, le haces el movimiento del tronco, le ayudas a tocar qué movimientos son los que tienes que hacer. ¿Listo? Esto es vital. Bueno, mira, aquí tengo una tabla muy interesante que les puede servir. No tenemos lo kinestésico, lo visual, auditivo, cómo aprenden en cada una de las palabras que usan, cómo hablan, intereses que tienen, cómo enseñarles, tipos de trabajo del alumno. Entonces, cómo uno puede identificar cada uno de nuestros alumnos en esta matriz. Bueno, es un trabajo bastante concienzudo, bastante interesante, de observar cómo aprende, por ejemplo, si él es sinestésico, visual, auditivo, qué palabras usan, cómo hablan, intereses y cómo enseñarles. Enseñanza, tenemos varias estrategias, estilos. El estilo de enseñanza es cómo presento la información, ¿no? Y el método es cómo progreso en ese contenido. El estilo es cómo presento y el método es cómo progreso. Entonces, estilos de enseñanza, por comando o por descubrimiento. Por comando, explicas, demuestras, haces la ejecución y haces la corrección. Por comandos. Mientras que por descubrimiento propone la tarea según el objetivo. Aquí tenemos varios tipos. También nos acerca sobre aquellos principios del aprendizaje motor o medios del aprendizaje, tipos de aprendizaje motor, ¿sí? Que es por descubrimiento, por exploración y descubrimiento, por comando, por instrucción, sí. Es un tema muy importante allí para reforzar. Tenemos el mando directo, práctica, enseñanza recíproca, autoevaluación, inclusión y diferenciación. Digamos que dentro de esos comandos hay varios tipos. Entonces miren que aquí en el tenis vamos a hacer aquí una experiencia, algo bastante interesante. Vamos a buscar una información sobre los estilos de enseñanza. Sobre el tema. Vamos a comparar la información sobre los procesos y estilos de enseñanza. Aquí tenemos unos principios del aprendizaje motor, ¿no? Los principios son cosas que sí o sí usted debe de hacer independientemente del estilo. El refuerzo, la retención y la transferencia. Y las clases por observación e imitación
por descubrimiento y por transmisión de información verbal. Aquí está lo visual, lo verbal y por descubrimiento. Mire que coincide con algunas aquí del tenis, por comando, por descubrimiento. ¿Sí? Digamos que eso también difiere mucho la bibliografía donde tú te vayas a parar. Por descubrimiento guiado por un problema táctico y una solución. Resolución de problemas, un problema y varias soluciones. Programa individual, alumno decide el objetivo y el profesor evalúa, otra iniciativa de aprendizaje, alumno decide todo, autoenseñanza, no hay profesor. Entonces mire que dentro de lo de comando y dentro de lo de descubrimiento tenemos sus diferentes, entonces por comando, entonces mando directo, explica, demuestra, practica y corrige, explica, demuestra, practica y corrige. Entonces, por práctica, se enfoca en la práctica, enseñanza, practica y corrige. Tabla, practica y corrige, inclusión diferencial, practica y corrige. Mientras que por descubrimiento tenemos descubrimiento guiado, resolución de problemas, programa individual, iniciativa, aprendizaje y autoenseñanza. Miren que hay un abanico de estilos de enseñanza a la cual usted puede acceder. Ya es que usted encuentre cuál es la más apropiada. Y pues hay una matriz donde usted pues también podemos hacer este tipo de ejercicio por comando, características, objetivos y el hacer. Trabajo el alumno, trabajo el alumno. Métodos. El global y el analítico. El global no divide el gesto técnico, basado en la imitación, muy relacionada con el juego, situación real, táctica. Entonces aquí yo le enseño la técnica de manera, le enseño desde el inicio al final la técnica, ¿cierto? Le enseño desde el inicio al final la técnica y ya empiezo a que practique esa técnica a medida que vamos haciendo el juego. Por otro lado, lo analítico divide el gesto técnico basado en las fases del movimiento, entonces lo vamos a porcionar con el gesto técnico y lo segmenta por cada movimiento. Empieza a entrenar cada sección, relaciona con la repetición, es una situación más cerrada, es bueno para perfeccionar. Entonces, digamos que podemos utilizar las dos de acuerdo al contenido que estemos manejando. Lo analítico, muy bueno para la técnica, lo global, muy bueno para el juego. ¿Sí? Lo global puede ser muy bueno para la parte práctica. Lo analítico, pues para la parte técnica. Entonces, pues equipo, eso es una reflexión bastante interesante que se ha querido observar para el día de hoy en estas metodologías de enseñanza del tenis. Pues aquí lo que hacemos es lograr que usted tenga la información de la mejor manera para que pues así mismo pues logremos dar un paso más allá de lo que podamos absorber desde lo teórico. Aquí mi invitación es hacer un buen proceso con mis deportistas, mis estudiantes. Estamos ahorita en una sesión prácticas, pero esto va a permitir reforzar la metodología de la enseñanza. Repito, es cómo llegar a enfrentarse a un grupo. Hay que tener un buen conocimiento académico, pero también la experticia nos va dando pues ciertos parámetros para que eso se dé. Entonces, pues la invitación es que logren ver el video, logren ver la sesión, lo complementen, por favor, lo apliquen, que es lo más importante, la aplicación. Entonces, pues esta ha sido la sesión por el día de hoy. Entonces, nos vemos en la parte práctica. Entonces, éxitos a todos, juiciosos, y nos vemos.